Lo fáustico en el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. El primer aspecto que deseamos poner a consideración de todos ustedes es la importancia y trayectoria de Oscar Wilde en el marco de la literatura irlandesa. No se trata de un hombre de poca realización o pocos alcances artísticos, sino precisamente todo lo contrario. La figura de Oscar Wilde fue polémica, vivió muy poco tiempo, apenas 41 años, y en su vida desplegó una intensa actividad académica. La novela que tenemos a nuestra consideración puede ser considerada como una novela dramática debido a que no solo se ofrece a nivel del género el desarrollo narrativo, sino que además en el contexto de esta obra la tendencia es dramática, no solo por el género, sino también por los temas duros, circunstanciales, agobiantes que allí se desarrollan. Desde el título de nuestra presentación se perfilan dos aspectos destacables del tema, que son lo fáustico y el análisis de la novela El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Oscar Wilde nació en 1854 y murió en 1900, y el retrato de Dorian Gray se publicó por primera vez en 1890. Para desarrollar el segundo de los elementos se requiere un conocimiento básico del primero, al tener en cuenta que la dimensión fáustica ha sido planteada a nivel autoral de manera reiterada en la historia de la literatura, y qué no decir de la bibliografía crítica que se ha elaborado al respecto. Todo ello obliga a presentar reflexiones teórico-prácticas en torno a estos factores. Vayamos por partes. En primer lugar, lo fáustico, antecedentes. Abarcar los diversos aspectos que conforman la literatura fáustica sería casi imposible en el marco de una presentación que solo pretende analizar este planteamiento en la obra de Wilde aludida en el título del artículo. Nos conformamos con indicar elementos representativos y que inequívocamente permiten perfilar los rasgos de este enfoque. El primer aspecto que no podemos pasar por alto se relaciona con la búsqueda insaciable del ser humano que no cesa jamás. Esa indagación constante pretende dar respuesta a las eternas interrogantes del estudioso de todas las épocas. Hallar el misterio de la fecundación, como decía Fausto en Goethe, encontrar también la fuente de la vida, descubrir cuál es el secreto para permanecer eternamente joven, como lo programa Dorian Gray, entender por qué la sustancia del hombre es tan poco representativa que se agota en los primeros intentos por superar su condición mediocre. Es decir, ir tras la búsqueda de todo aquello que golpea nuestro cerebro, ir tras todo lo que ustedes están pensando en este momento, porque la peor trampa en la que el individuo humano llega a caer la proporciona la misma naturaleza pensante que lo caracteriza y define, y que lo programa para no estar nunca satisfecho con sus logros. Permítaseme citar a José Enrique Rodó en la parábola titulada La Pampa de Granito, en donde el ensayista uruguayo ofrecía el ejemplo de aquel viejo imperturbable que obligaba a tres niños flacos y ateridos a abrir la roca con sus dientes, depositar tierra y plantar un árbol. Y esta acción se iba cumpliendo cíclicamente y sin pausa alguna, porque no era suficiente con un solo árbol, se requerían muchos y muchos más, hasta el infinito. Ese viejo terrible es nuestra voluntad y los tres niños nuestras débiles potencias, explica el autor, ahorrándole esfuerzos a la crítica literaria. En segundo término, ese mismo hombre comprende inmediatamente que él no posee las herramientas mínimas imprescindibles para cumplir con esa tarea y, si bien le es posible acceder al conocimiento mediante el estudio diligente de las diversas disciplinas, llega un momento en que todo lo aprendido no es suficiente para llenar la enorme necesidad de saber que lo domina. Es aquí cuando, decepcionado del conocimiento positivo, se entrega a otras búsquedas menos ortodoxas
pero más convincentes, hallando en el terreno de la magia primero y en el de la religión después un sitio propicio para intentar saciar su sed de saber. Cuando la magia lo defrauda, dirige su mirada hacia el lado enoteísta de la religión, en donde se halla el mal como una fuerza difícil de combatir por aquellos que lo rechazan, pero ampliamente propicia para quienes esperan de ella la solución que todas las demás disciplinas le han negado. El equívoco pacto demoníaco o diabólico es el ingrediente básico de la propuesta fáustica, y mediante esta alianza el hombre aspira a alcanzar todo lo que la ciencia y la magia no pudieron concederle. Son muchos los enfoques fáusticos que la literatura nos ofrece. Veamos algunos: en el Renacimiento, atisbando al barroco, Shakespeare con su tragedia Macbeth y Christopher Marlowe con su Fausto. En el siglo XVIII, Lessing y Goethe con obras denominadas también Fausto. En el XX, Thomas Mann, y en la literatura latinoamericana hay una larga lista de autores, entre los que nos permitimos citar en la literatura gauchesca a Estanislao del Campo, a Ricardo Guiraldes con su novela De un segundo sombra, a Carlos Fuentes con El instinto de Inés, a Roberto Bolaños con La estrella distante, a García Márquez, aunque parezca que no es así, con 100 años de soledad, a Francisco Rebolledo con su novela ampliamente reconocida, Racero, y a Edgar Frau dentro de la literatura argentina, que publicó en el 2012, en pleno siglo XXI, su Fausto con un enfoque particular y determinado. Evidentemente, esos son algunos de los autores representativos, solo algunos ejemplos de todos los creadores que han desarrollado este tema. No podemos dejar de mencionar que la moneda de cambio que el ser humano ofrece al demonio por sus servicios es su propia alma. Y mediante esta donación el hombre deja de ser dueño de la voluntad, pierde la libertad y solo espera alcanzar todo aquello que aspira para enmarcar con ello su propia felicidad. Creemos que la afamada frase que pronuncia el Fausto goetheano contiene la esencia de lo planteado aquí. Él afirma: cuando pueda decirle al minuto fugaz, detente instante, eres tan bello, te habré entregado mi alma. La simultaneidad en el instante es la clave. Conseguirlo parece ser, a su vez, el imposible añorado. En cuanto al destino de los diversos personajes que llevan este nombre, la situación se presenta diversificada. Algunos autores lo condenan y castigan, es el caso de Marlowe y Shakespeare en las respectivas obras citadas, otros lo perdonan, como Goethe, y otros más lo obligan a continuar viviendo después de haber dimensionado la inenarrable experiencia, como es el caso de Carlos Fuentes en El instinto de Inés. Cronológicamente, el tema fáustico aparece ya en la Edad Media. Spice tiene el controvertido prestigio de haberlo desarrollado por primera vez, continúa en el Renacimiento, madura en el siglo XVIII, se consolida en el XX y no falta su presencia en el XXI. Todo ello a reserva de que la dimensión del tema supera en mucho cualquier intento de clasificación. En el devenir del pensamiento, la problemática de Fausto se asocia preferentemente con el escepticismo en el contexto de la teoría del conocimiento y halla en el romanticismo un lugar para habitar con representatividad creciente. En lo relativo al primer aspecto, ellos piensan que negar, de acuerdo con el escepticismo, conduce al saber. Creer que se sabe lleva a la decepción más cruel. Es la lucha eterna entre el escepticismo y el dogmatismo. En lo tocante al segundo punto de la corriente literaria, el romanticismo debe concebirse, en nuestro contexto al menos, no como una corriente literaria, sino como un modo de interpretación de la realidad, como una manera de sentir el alma y de vibrar con ella en cada encuentro con el misterio. Hasta aquí los antecedentes que corresponden a la propuesta fáustica, enfocada de diferentes maneras acorde con lo que acabamos de explicar. Vayamos ahora a la novela Retrato de Dorian Gray. Esta obra aparece publicada por primera vez
en Lippincott Monthly Magazine en 1890 y un año después, en abril de 1891, se publica en formato de libro. En su momento provoca una gran conmoción de crítica y público, pero alcanza un éxito indiscutible, sellando el verdadero comienzo de la popularidad de Oscar Wilde. Desde el punto de vista teórico, los aspectos que resaltamos tienen que ver con los elementos textuales y con la técnica de estilo que tan magistralmente maneja el escritor. Desde la óptica del narrador, el relato es omnisciente o, según Genet, focalización cero, con una permanente cesión de la voz narrativa a sus personajes. Aun cuando el diálogo de los protagonistas manifiesta una tendencia a ocupar todo el espacio del relato. La voz es heterodiegética en lo que refiere a la ausencia del narrador de la historia contada, pero debe consignarse que los juicios de carácter moral, social, filosóficos, que aparecen en varios momentos del relato, corresponden a una voz autoral que no se resigna a quedar fuera de la anécdota y que recurre a lo que bien podríamos denominar como una homodiégesis implícita. Por homodiégesis entendemos que el narrador participa de la historia contada, no ya como personaje, sino como un actor secundario. En lo que tiene que ver con el inicio de la novela, se trata de un relato in medias res, es decir, en mitad del asunto. Cuando la voz comienza a expresar sus ideas, mucho ha acontecido ya, y en el desarrollo de la narración han de complementarse los contenidos e ideas que integran la totalidad de la trama. Puede observarse que el tema central se relaciona con el retrato que Basil ha de hacer a Dorian. Al comienzo, concretamente en el capítulo 2, Gray posa para el pintor y en el capítulo final, el personaje lleno de ira apuñala el cuadro. Atendiendo a estos hechos, constatamos que la novela empieza y termina con la referencia inequívoca del mismo tema. Por lo tanto, el esquema que se ofrece a nuestra consideración es el de la serpiente que se muerde la cola, el famoso Ouroboros, y que personifica también el eterno retorno de Dionisos y la angustia de Sísifo en el mito que a él refiere. Por otro lado, en la edición madrileña de Aguilar aparece el prefacio del artista firmado por uno de sus personajes, Basil Hallward, lo cual representa un verdadero juego lúdico por parte del escritor y revela esa necesidad autoral de recrear situaciones y acontecimientos insólitos, partiendo del escenario de papel de la novela e insertándose en el mundo real propiamente dicho. Sigue enseguida el prefacio, en donde el autor vuelca todo su escepticismo y sus teorías nihilistas del arte creador. Luego están los 20 capítulos a través de los cuales se desarrolla la historia de este dandy trasnochado, concupiscente y mortal, a pesar de su búsqueda constante de la eternidad. Dorian Gray es un narcisismo en acción. Es más que evidente la intención fáustica de Oscar Wilde cuando compone esta novela. Son varios los temas que el narrador se propone tratar y lo llevará a cabo desde una perspectiva artística en donde el ideal y la realidad, la búsqueda y la pérdida se armonizan en un mundo frívolamente descompuesto en el cual habita su personaje. En el contexto de los temas mencionados destacan los siguientes: el supuesto ideal de la juventud eterna, los placeres de cada día, las vivencias irreconciliables con la cotidianidad, la belleza de los otros, la propia belleza, el buen gusto estético, la misantropía de la mano con la misoginia, el agnosticismo como necesaria presencia metafísica, el desafío de todo aquello que nos puede llegar a alejar del bon vivant francés y del dolce far niente italiano, el carpe diem llevado al extremo en donde el hombre cree descubrir la razón de ser de su existencia. Todo ello expresado mediante la fugaz palabra y en el marco de un aburrimiento existencial, de un auténtico tedium vitae que recorre las páginas de este libro. Me detengo brevemente para explicar el alcance del concepto tedio elevado a categoría trascendente. El tedio es aburrimiento, disgusto, falta de atracción por la vida. Está cargado de subjetividad
y cada individuo tiene su propia forma de sentirlo, de padecerlo y por lo tanto de connotarlo, según lo establece Zúñiga en la página de internet citada en este artículo. En la historia del pensamiento literario han trascendido los términos ennui del francés y spleen del inglés, y con ello se designa a ese malestar anímico al que hacíamos referencia. Ya en el siglo XVII, Racine, en su tragedia Berenice, utiliza la palabra ennui para referir al aburrimiento que devora a su personaje. Baudelaire en Las Flores del Mal y Flaubert en Correspondencias aluden al mismo concepto. En particular, el poeta decadente señala en un verso ya famoso de la composición al lector de Las Flores del Mal, él dice: un monstruo que con un bostezo se comería al mundo. Y Baudelaire conoce en carne propia esta idea, la ha sufrido y por ello se identifica con su lector, a quien llama hipócrita lector, mi igual, mi hermano. En cuanto al tratamiento propiamente dicho de la novela, analizaremos algunos pasajes representativos. Dividimos esta obra para su comentario en tres grandes momentos. El primero comienza con el prefacio y continúa con los capítulos 1 al 7 inclusive. Es la etapa de autorreconocimiento del personaje a partir del cuadro que su amigo Basil ha elaborado. Quiere pensarse a sí mismo en este contexto como un hombre normal con aspiraciones legítimas. Es así que conoce a Sybil Vane, se enamora y después de la pésima actuación de ésta, la abandona expresándolo en términos muy crueles. El segundo inicia con el capítulo 8 y llega hasta el 17. Se incluyen y desarrollan varios temas, entre los que destacan el suicidio de la joven actriz, el asesinato de Basil, el diálogo permanente del protagonista con su retrato. Todo ello en medio de la existencia disipada de Dorian Gray y de un ir y venir de situaciones diversas en donde el ennui constituye un referente trascendente en el marco del cual se mueve el personaje, huyendo siempre de la monotonía de aquellos instantes. El tercero incluye los 3 capítulos finales. En el 18 el personaje se reconoce enfermo de un miedo feroz a la muerte. En el 19 se incluye el motivo de la muerte y la vulgaridad, y en el 20 concluye ese pavoroso intercambio con el cuadro, y como un delirante círculo se regresa al principio de la anécdota, recobrando el retrato su vitalidad de los comienzos y perdiéndola el personaje, quien muere en estas circunstancias. La primera parte abarca el prefacio y los capítulos 1 al 7. En cuanto al prefacio, está firmado por Oscar Wilde y refleja los puntos de vista tan certeros en relación con el arte de escribir y con el arte en general. Desde que nos preguntamos qué es literatura y qué es la creación, incursionamos en un terreno polémico en donde la confusión reina. Hay obras canonizadas y otras tan populares que se venden por millones. ¿Cuáles son las extrañas reglas que rigen el canon literario? Si algo sabemos es que el gusto de la gente no permite, en la mayoría de las ocasiones, definir el alcance estético de la obra de arte. Y esto no lo decimos porque los clásicos sean poco frecuentados, sino porque los intereses del gran público se rigen por patrones diferentes, digamos que entretenimiento, diversión, impacto, proyección al interior de cada uno, supuesta autoridad de quien escribe que llega a sugerirnos modelos de vida, y lo que es peor, nos parecen excelentes y adecuados a nuestras necesidades. Esparcimiento y regodeo en aquello que leemos, y como si con esto no fuera suficiente, nos encanta la aparente novedad del supuesto mensaje que llega cargado de mal gusto y que pervierte la natural inclinación del hombre por lo bueno y lo agradable. No negamos que hay mafias que imponen autores, pero no nos dejemos extrañar al extremo de aplaudir aquello que deberíamos repudiar. La mercadotecnia no es arte, o al menos no lo es en la medida en que se transforma en un fin y deje de ser un simple medio. Estas y otras nociones se transparentan en el discurso de Wilde y para comentarlas escogeremos algunas de estas ideas. La primera, dice Wilde, revelar el arte y ocultar el artista es el fin del arte. El término revelar alude al acto de quitar la máscara, dejar ver, correr el velo,
y nada más representativo que el escritor manejando la materia narrativa de un modo distintivo y trascendente. Por ello, para mostrar ese arte se requiere ocultar al artista, se niega así toda forma de protagonismo, porque quien escribe debe saber que lo realmente importante es su escritura y no su persona. Una muestra de lo anterior es que la crítica literaria se mueve de manera objetiva y solo recurre a las biografías cuando es estrictamente necesario. Para esta disciplina, el texto es lo relevante. Además, podemos preguntarnos en relación con la problemática autoral qué ha sucedido en la historia de la literatura con la cuestión de Lazarillo de Tormes en relación con su autor, con Homero, con todas aquellas discusiones, con el propio Shakespeare inclusive, en donde se ha llegado a numerosas conclusiones, pero ninguna de ellas es la definitiva, por lo menos hasta este momento. Sí quiero aclarar, por supuesto, que la obra de Homero, la obra de Shakespeare, está fuera de toda discusión, pero el problema existió en algún momento, se planteó. En cuanto al Lazarillo de Tormes y a la posible autoría de algún autor mencionado por allí, tampoco se ha llegado a algo definitivo. Ahora bien, todo arte es completamente inútil, dice Wilde. En fin, el arte es inútil, y esta apreciación parece negar todo lo dicho anteriormente. Cabría ponernos de acuerdo en qué entendemos por inútil. No se debe dar a esta expresión tan solo un alcance pragmático. La inutilidad del arte es una razón de ser para este mismo arte. Leemos una novela, por ejemplo, y nos queda la satisfacción de haber recorrido sus páginas con emoción, alegría, tristeza, algo de aburrimiento, emociones encontradas. En resumen, nos ha dejado cierta paz interior. ¿Pero qué hemos ganado? Materialmente nada, y es en este sentido que se aplica el término inútil. No obstante, al tener conciencia de que esa lectura cambió algo en nosotros, es cuando comprendemos que la creación no posee un sentido cuantitativo y que la faceta cualitativa es la que más predomina en mi relación con el texto. Un cuadro de Picasso es tan solo un ejemplo, puede llegar a valer una fortuna, pero este valor escapa por completo al dominio del arte y se transforma en un factor material que únicamente los comerciantes del arte persiguen y cuantifican. En cambio, para un sujeto víctima del síndrome de Stendhal, no habrá dinero alguno que equivalga a la emoción que él siente al contemplarlo. Los capítulos 1 al 7. En resumen, o se resumen a través de varias notas representativas que sumadas todas ellas configuran las facetas iniciales de la trama. Estas son presentación de los tres personajes que constituyen el eje central del desarrollo conceptual y que se iluminan mutuamente al tiempo que ellos intentan comprender al universo en que habitan. Dorian da inicio a su morbosa relación con el cuadro que reproducirá su figura y en el acto de posar para el artista se abre la puerta al misterio. Se incluyen dos metadiégesis que solo tendrán importancia en la medida en que mediante ellas podamos iluminar mejor el perfil de Lord Henry. La experiencia fáustica del amor se ofrece en el momento en el que Dorian conoce, admira y se enamora de Sybil Vane, pero todo es pasajero debido a que el protagonista no puede encontrar la experiencia trascendente que le revele la eternidad en el minuto momentáneo. Llega el momento trágico en el cual reconoce que Sybil sin su arte es nada, y cuando ella renuncia al arte dramático, él renuncia también a ella. Veamos cada una de estas facetas. En primer término, Henry Wotton, Basil Hallward y Dorian Gray son los personajes principales del relato, cuya presentación aparece en el capítulo 1. En ellos se materializan características proverbiales que nos autorizan a hablar del cinismo de Lord Henry, la realización artística de Basil y el narcisismo de Dorian. No son estas las únicas notas que los definen, pero nos permitirán acercarnos a ellos en una primera observación que seguirá nutriendo luego con los elementos agregados en el devenir del análisis. En lo tocante al estilo, se habla de Gray en ausencia, quien aparece en escena al comienzo del capítulo 2 para confirmar con su presencia muchos de los conceptos expresados por la admiración de Basil hacia él. Este último aspecto merece ser comentado brevemente. Basil habló de Dorian y manifestó la emoción que lo embargaba desde que lo conociera.
se apasiona con el retrato que está pintando y desearía que Grey existiera únicamente para posar ante él. Por eso Basil le dice a Lord Henry: Dorian Gray es mi más querido amigo. Tiene un carácter sencillo y bueno. Su tía tenía razón cuando habló de él. No le eche usted a perder, no intente influir sobre él. Su influencia le sería dañina. El mundo es muy grande y hay en él mucha gente maravillosa. No me arrebate a la única persona que da a mi arte todo el encanto que pueda poseer. Mi vida como artista depende de él. Cuidado, Harry, confío en usted. Hasta aquí la cita. De la atenta lectura del capítulo 1 puede deducirse, sin temor a equivocarnos, que la relación entre Hallward y Dorian se ha erotizado, al menos desde la perspectiva del pintor, quien así lo da a entender. Los une una inmensa amistad que ha despertado en Basil admiración primero, deslumbramiento después, para terminar en un sentimiento impreciso que mucho se parece al amor. Es por ello que expresa una actitud posesiva hacia su modelo, a quien denomina mediante, yo creo que es un eufemismo piadoso, mi más querido amigo, y le advierte a Harry que no intente influir sobre él. Se adelanta de este modo una de las notas representativas de este aristócrata desencantado de la vida que es Lord Henry, y también desdeñoso del amor. Su capacidad de entrar en la conciencia del otro para hacerlo mover y actuar a su antojo es destacada. Las herramientas principales de Lord Henry son la palabra y su carisma, y esta advertencia termina funcionando como una prolepsis implícita, pues Henry o Harry entrará en el intelecto de Dorian, lo educará y le mostrará cuál es el mejor camino que le toca seguir. Obsérvese también el lenguaje hiperbólico. La única persona que da a mi arte todo el encanto, cito, mi vida como artista depende de él. El sentimiento de los celos emerge aquí de un modo destacado y resulta disfrazado mediante una premeditada advertencia dirigida a Lord Henry. En estos personajes descubrimos tres símbolos que el propio Wilde reconoció. Basil, lo que realmente es Oscar Wilde, un artista que busca absurdamente la verdad en su arte. Lord Henry, lo que el mundo cree que es, y Dorian Gray, lo que el propio Wilde quisiera llegar a ser, aunque le falta el valor para concretarlo. Subrayo el hecho de que las afirmaciones anteriores corresponden al área biográfica. Como resultado del análisis pueden ser aprobadas o desaprobadas a la luz de lo que el texto llegue a expresar. Adelantamos que Basil es un pobre modelo si se le compara con el autor. Lord Henry, revestido con procacidad y descaro, representa tan solo una mínima parte de lo que Wilde llegó a ser, y Dorian no es para nada el ideal soñado por el autor. Se halla demasiado lleno de sí mismo como para dejar espacio que podría llegar a ocupar el propio Oscar Wilde. Paralelamente, Dorian, posando para Basil, es la representación máxima del narcisismo. Se inicia aquí el juego de espejos que continuará durante toda la novela hasta concluir con la agresión final del personaje contra el cuadro. A su vez, la atracción que Basil siente por Dorian, éste la siente por Lord Henry. En el momento de subir a la plataforma para posar como si fuera una divinidad griega, Dorian Gray subió a la plataforma con el aire de un joven mártir griego, haciendo una mueca de descontento a Lord Henry, por quien sentía ya bastante inclinación. Era tan distinto de Basil, hacían un contraste dichoso y tenía una voz tan atractiva. Las simpatías se despliegan, expresando así el movimiento narrativo que nos conduce de un personaje a otro, mientras la mutua atracción se materializa. La palabra es quien los une por sobre todo otro elemento que pudiera ofrecerse. Dorian ha sido advertido por Basil de que Harry ejerce una mala influencia sobre todos sus amigos, y el pequeño Adonis retoma este tema y le pregunta al aristócrata: ¿de veras ejerce usted mala influencia, Lord Henry? Y el carismático personaje le responde con una capacidad maravillosa de abstracción, mientras aborda el tema solicitado por el muchacho. En síntesis, después de indicarle que no hay influencia buena, esto es muy importante, las influencias siempre son malas, subrayando que toda influencia es mala o inmoral, habla del desarrollo individual como objetivo de vida e indica también que no hay que olvidar el más alto de los deberes, el deber para consigo mismo. Es un deber que todos tenemos y que muchos olvidamos. En fin,
La búsqueda del ideal griego es lo que puede salvar a la humanidad, olvidando todas las enfermedades medievales. El pensamiento del autor comienza a imponerse y este proviene de las palabras de Harry. La enfermedad medieval es el malestar de nuestra cultura. Lo fue en el siglo XIX y lo sigue siendo en el XXI. Solo el bálsamo de lo griego nos puede redimir. Pero en el marco de esta última afirmación nos asalta una idea, una pregunta: ¿cómo lograrlo? Para conseguirlo se debe ejercer una larga paciencia que erradique de nuestra persona todos los vicios que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra existencia e imponga de nuevo las nociones de belleza que nos autoricen a mirar el sol radiante, sin recelos y con alegría. Ahora bien, si Dorian representa el espíritu fáustico que se halla tras la búsqueda del ideal imposible de la belleza, Lord Henry es el discurso que da pie a esta propuesta y Beisel es el artista que la materializa. Los tres, unidos en una misma naturaleza, emprenden la exploración del universo, de su universo, para materializar o intentar hacerlo sus aspiraciones. No lo conseguirán. Llegamos al momento en que el retrato ha quedado concluido, y es este el preciso instante en que la concreción diabólica del pacto con las fuerzas metafísicas supremas se cumple. El personaje reflexiona mientras un espíritu melancólico lo domina. «Qué triste es», murmuró Dorian con los ojos fijos en su retrato. «Qué triste es. Me haré viejo, feo, horrible, pero este retrato permanecerá siempre joven. No será nunca más viejo que en este día de junio. Si sucediera al contrario, si fuera yo el que se mantuviese joven y el retrato el que envejeciera, por eso yo daría cualquier cosa. Si no hay nada en el mundo que no diera, sería capaz de dar mi alma por ello». Hasta ahí la cita. Hay una voz interior que le dice a Dorian Gray que el espectáculo que está contemplando es muy triste. Tiene la congoja del ennui francés y del spleen inglés. Es el tedium vitae llevado a su máxima expresión desde el momento en que el protagonista se sabe partícipe de un acontecimiento que él quisiera hacerlo totalmente suyo. Es entonces cuando lo asalta la idea que lo perderá para siempre si fuera yo el que se mantuviese joven. Y agrega la frase que sella el pacto con esa potencia maléfica implícita en el relato: «daría mi alma». La entrega de su alma está sellada de este modo y Dorian no podrá echarse atrás aunque lo deseara. En tercera instancia, las metadiégesis insertadas son las del tío de Harry I y enseguida la de la mujer de Harry. Ambas aparecen en los capítulos 3 y 4 respectivamente.